Hola, ¿qué tal, maestro? Buenas noches para mí, buen día por usted. Pues le presento mi práctica del potenciómetro. Aquí tengo lo que son mis cálculos, no sé si los logra ver. Este, Según lo que encontré fue que la práctica se trata de encontrar las resistencias, los valores de resistencias en ohmios. Entonces, calculé primero que nada la este lo que es la corriente de mi circuito teniendo el potenciómetro. Recordemos que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Entonces mi fuente de poder es de 12 voltios entre la resistencia total de lo que era el potenciómetro. Entonces mi potenciómetro vale 10 kiloohmios. Aquí lo puse en mi análisis, en mis cálculos. Entonces dividí esto ah, entre el voltaje entre la resistencia de mi potenciómetro. Entonces, de ahí lo que hice fue encontrar la corriente. Y teniendo la corriente, pues ya podía tener, ya teniendo un voltaje en mi potenciómetro, ya puedo conocer lo que es la resistencia variable. Y hice una tabla con estos valores. Dependiendo del voltaje, era la resistencia que tenía en mi potenciómetro. Sabemos que un potenciómetro tiene dos resistencias, las cuales cambian, son variables. Y hice esta tabla dependiendo del voltaje, cambia las resistencias. No sé si lo logra ver. Lo voy a poner en mi reporte también. E igual investigué sobre unas fórmulas que hablan sobre la, el voltaje de salida, el cual es aquí se la explico. Es el voltaje de salida que habla sobre la resistencia 2 por el potenciómetro entre la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia del potenciómetro por el voltaje de entrada. Eso me da el voltaje de salida. Igual encontré las fórmulas para lo que era la resistencia 2, que era potenciómetro por el voltaje mínimo menos el voltaje máximo menos el voltaje mínimo. Esto era para la resistencia 2 y para la resistencia 1 era la resistencia del potenciómetro por el voltaje mínimo entre el voltaje máximo menos el voltaje mínimo multiplicado por la resistencia 2. Eso era para la resistencia 1. Y pues entonces procedo para mostrarle lo que fue mi simulación en lo que era el simulador. Se lo muestro. Aquí lo tengo. De todas formas voy a ponerle en mi reporte las capturas de pantalla para que lo vea. Varían dependiendo el voltaje con mi potenciómetro. Dependiendo cuánto lo mueva mi potenciómetro, van a variar los voltajes. Si se da cuenta, van cambiando de 0 a 12. Si lo ponemos a la mitad, tenemos que la mitad de 12 voltios, pues el 6 se dividen en las dos resistencias que tiene el potenciómetro. Ahí está la mitad. Podemos variarlo. Para eso es el potenciómetro. Ok, ahora procedo a mostrarles mi práctica física, que era mi circuito. Aquí lo tengo. No sé si logro verlo bien. Tengo mi potenciómetro de 10K. No sé si lo logro ver bien. Aquí tiene lo que es el número en esta parte de allí. Y lo voy a conectar. Impedirlo.
mi potenciómetro y mi circuito conectado. Voy a medir el voltaje. Conocemos mi voltaje, que es de 12 volts. Aquí tengo mi multímetro. Mi multímetro, que es de 12 volts. Aquí se lo voy a comprobar que mi voltaje es de 12 volts. Ahí se logra ver que dice 12 volts. Bueno, ahora procedo a analizar el voltaje que hay en el potenciómetro. En la primera resistencia tengo que el voltaje es de 6.18 aproximadamente. Teniendo un voltaje de 6, debo de tener una resistencia de 5K de ohmios, según mi análisis que le mostré hace rato. Entonces, teniendo esta resistencia de 6, teniendo este voltaje de 6 volts, debo tener una resistencia de 5K aproximadamente. Vamos a comprobarlo ahora conforme el análisis. Voy a medir resistencia. Voy a cambiar mi multímetro a ohmios. Dijimos que debo de tener 5K aproximadamente.